para Costa Rica como país estar seleccionado entre las 36 cátedras del mundo. Solamente hay esas cátedras en el mundo y Costa Rica ostenta una de esas cátedras. Ese proceso de selección en las cátedras, que además el programa de cátedras inicia en el 2010 en la OMC, ese proceso de selección en las cátedras es un proceso bastante riguroso que demanda de las personas que participamos, de titular y cotitular de las cátedras, demanda que tengamos experiencia en investigación, en docencia y que tengamos unos lazos con la comunidad nacional e internacional que toma decisiones en materia de comercio internacional pertinentes para que la cátedra pueda tener un desarrollo adecuado. A partir de, nosotros conocimos el programa de cátedras en el 2011 y a partir del 2013 hicimos nuestra primera propuesta como cátedra, no tuvimos éxito en el 2013. Realmente ahí nos dimos cuenta de la importancia de madurar el proyecto. Trabajamos desde el 2013 y hasta el 2019 con la OMC directamente, haciendo programas de capacitación, involucrándonos también con el sector privado y público costarricense y también involucrándonos con las cátedras del mundo, pero principalmente con las de América Latina. Ahora en un momentito les digo cuáles, por lo menos las de América Latina, porque obviamente mi memoria me fallaría para decirle todas, aunque las tengo anotadas. Entonces empezamos a trabajar con las cátedras de América Latina principalmente para identificar cuáles son los temas de interés en comercio internacional para la región, pero de la mano de la OMC para identificar con la OMC también cuáles son los temas de interés. ¿Por qué también de la mano de la OMC? No solamente porque la OMC financia el programa, este programa es financiado por la OMC con fondos del gobierno de Austria, de Corea y de Francia, en el caso de nosotros. No solamente por el interés que nosotros podríamos tener en diferentes temas, sino porque lo más importante para la OMC es que nosotros como investigadores en el mundo abordemos los temas que se discuten en el marco de la OMC. Como ustedes saben, la OMC tiene conferencias ministeriales bianuales y precisamente en los últimos años, el año pasado por ejemplo, nosotros tuvimos la conferencia de cátedras un mes después de la conferencia ministerial en Ginebra. El año entrante va a ser la conferencia ministerial en Abu Dhabi y nosotros ahorita estamos trabajando temas que se van a discutir en Abu Dhabi. La idea es que la investigación que nosotros hacemos y la información que nosotros compilamos por parte del sector público y del sector privado pueda llegar a la OMC para que tengan conocimiento los tomadores de decisiones sobre qué está pensando el mundo y hacia dónde está caminando el mundo en materia de comercio internacional. Entonces, nosotros presentamos, en el caso de Costa Rica, a propuestas en diferentes temas y se discuten en el marco de la conferencia de nosotros, que es una conferencia anual, un encuentro anual de cátedras, pero también da insumos para lo que se discute en las ministeriales y para lo que se discute en los diferentes procesos y temas que se llevan en la OMC. La cátedra tiene 3 campos, 3 áreas. Trabajamos lo que es desarrollo curricular, trabajamos lo que es investigación y trabajamos lo que es extensión o vinculación. En el tema de desarrollo curricular tratamos de generar modificaciones y actualizaciones e innovaciones en la malla curricular de nuestra carrera de Comercio y Negocios Internacionales en la Universidad Nacional. Sin embargo, también nosotros hacemos enlaces como con la Universidad de Costa Rica y otras universidades que dan las carreras de comercio internacional de manera que puedan beneficiarse de conocer cuáles son los temas más importantes que se están discutiendo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En materia de investigación, seleccionamos desde que participamos varios temas. Este año precisamente estamos trabajando el tema de comercio electrónico. Como ustedes saben, Costa Rica es parte de lo que se llama el grupo de amigos de comercio electrónico. De hecho,
En la ministerial 11, porque ahorita no recuerdo la fecha, me parece que fue el 2017. En el 2017 Costa Rica presenta una propuesta y lo que se está discutiendo ahorita en la OMC es mantener la moratoria de comercio electrónico, que en el caso de Costa Rica nos favorece tremendamente mantener la moratoria. Entonces nosotros también estamos investigando sobre este tema y sobre el impacto que tiene en la región centroamericana. Otros temas como género y comercio internacional, género y cambio climático son abordados por la cátedra de nosotros. Además de eso, en la parte de vinculación es muy importante que conozcan ustedes y que tengamos claro que la cátedra trabaja con el sector gubernamental, legisladores, estamos en constante comunicación con la Comisión de Asuntos Internacionales, donde llegan, por supuesto, todos los temas de comercio internacional, los compromisos que Costa Rica está adquiriendo, sobre todo en el marco de la OMC, y entonces trabajamos con congresistas y con la Comisión para poder aportar también al conocimiento científico. Esto es lo que se conoce como diplomacia científica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo ciencia que ayuda a la diplomacia a tomar decisiones. También en el marco, como les decía, del sector privado, nosotros trabajamos con el sector privado costarricense porque al fin y al cabo quien hace el comercio y quien hace los negocios es el sector privado costarricense. Muy de cerca con la Cámara de Exportadores, con CREXEX, etcétera, con otras organizaciones con las que sabemos que están todos los días haciendo el comercio internacional. Bien, voy a quedarme aquí para que mi compañero cotitular de la cátedra pueda hablarles de lo que hemos hecho hasta el momento. Muchas gracias, doctora Hernández. Muy buenos días a todas y a todos y buenos días a Yorleni como moderadora y por supuesto a los compañeros del panel. En el marco de nuestro trabajo, como bien señalaba la doctora Hernández, venimos trabajando en tres pilares y particularmente con el de divulgación o vinculación con los diferentes stakeholders. Hemos trabajado una serie de talleres en conjunto con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, la SIECA en Guatemala, en conjunto con diferentes tomadores de decisión, entre ellos algunos viceministros, directores de área, de los distintos ministerios o las secretarías, como se denominan en Guatemala, que están vinculados a los temas OMC o a los temas que se acordaron en la MC2, entre ellos las negociaciones agrícolas, el acuerdo de subsidios a la pesca, tenemos también tema, como bien señalaban, comercio digital, comercio y género, reforma a la Organización Mundial, temas que se alcanzaron algunos acuerdos o se avanzaron en ellos en la MC12 del año anterior, pero que también hoy se están discutiendo en el marco de la Organización Mundial de Comercio en aras a la cumbre ministerial del próximo año en Abu Dhabi. En cuanto a la investigación, hemos desarrollado una serie de participaciones en eventos internacionales en Centroamérica y también en América Latina, dado que somos la única cátedra en el país y la primera en Centroamérica, después de un proceso, como lo señalaba doña Rosemary, de más de 122 propuestas de 52 países y entre ellas se selecciona la propuesta que presentó la Universidad Nacional mediante la Escuela de Relaciones Internacionales. Hemos trabajado en ponencias tales como lo que es el paquete de Ginebra, de la MC12, solución de controversias en el marco de la Organización Mundial de Comercio como un mecanismo alternativo al mecanismo que ya se cuenta en el SICA y así como la experiencia regional en el uso de ambos mecanismos. Estamos por presentar un libro sobre mujer, gobernanza y política internacional. Adelante a cada uno de los que están aquí presentes y como señalaba doña Rosemary, estamos trabajando en un libro sobre comercio electrónico transfronterizo en Centroamérica utilizando el caso de Guatemala, El Salvador y Costa Rica y para ello hemos establecido alianzas con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la Universidad de El Salvador, con quienes hemos venido trabajando en los últimos meses. Además es importante señalar que la cátedra en tiempo efectivo tiene un año, poco más de un año de estar trabajando y esto obviamente nos ha generado una serie también de retos en términos de cómo se trabaja a nivel de la administración pública. Hemos tenido una serie de encuentros con el cuerpo diplomático acreditado en Costa Rica para que conozca del trabajo que se hace desde la cátedra y la proyección que esta podría tener a nivel regional, dado que es parte de nuestro compromiso como programa y por supuesto con la Organización Mundial de Comercio. Además, hemos
hemos trabajado una serie de cursos de actualización, ¿verdad? Principalmente para aquellos stakeholders que están interesados en la temática pero que no lo conocen en particularidad. Por ejemplo, doña Rosemary mencionaba la Comisión de Asuntos Internacionales y nos decían, bueno, hemos escuchado que algo se acordó en la OMC, pero cuando nos llegue, nada más vamos a ratificar o no el acuerdo, pero necesitamos entender algunos elementos y eso ha generado entonces un trabajo de cerca con la Comisión para capacitarlos en diferentes temas que puedan ver el alcance y que de ahí ya ellos en su función de legisladores y definición de política pública puedan entonces hacerlo de acuerdo a lo que se acordó en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Además, con las cámaras, como bien señalaba, de CADEXCO, CRECEX, CAMTIC, etcétera, hemos venido trabajando también de la mano para poder visualizar cuáles son aquellas áreas sensibles ya del empresariado y que probablemente en una negociación por la propia dinámica política de ella no se han visibilizado. Y a partir de ahí entonces trabajar en una serie de capacidades que se puedan ir generando en paralelo a estos procesos de toma de decisión a nivel gubernamental. La directora general, la doctora Ngozi, nos decía hace unas semanas atrás en Ginebra que dado que la Organización Mundial de Comercio no tiene oficinas regionales, las cátedras que hoy ostentan las universidades se convierten de alguna manera en ese brazo técnico y de apoyo para los tomadores de decisión en la definición de las temáticas OMC y por supuesto en cómo llevar esto a la política pública y poder mejorar las decisiones. Les decía que hay tenemos tres grandes eventos que voy a aprovechar de anunciarles y comunicarles porque es un impacto y es una de las preguntas, cómo impactamos a nivel nacional y regional. Estamos trabajando en un seminario de género, gobernanza y política internacional que se llevará a cabo en la Universidad Nacional el 29 y 30 de agosto. Tendremos una simulación sobre el grupo de trabajo de comercio digital de la OMC, en el cual estamos invitando delegaciones de las distintas universidades del país que imparten las carreras de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Comercio Internacional, Comercio y Negocios o Administración Aduanera y Comercio, como es el caso de la Universidad de Costa Rica, y así de algunas delegaciones de los países miembros del SICA, por lo que tendríamos representación también de la región en esta simulación. Y el último evento, como ustedes tal vez sabrán, la Organización Mundial de Comercio tiene una dirección general y una dirección general alterna. El segundo a bordo, el DDG Shan, va a estar visitando el país el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Para ello tenemos una agenda bastante robusta de trabajo para el DDG Shan, pero entre ello va a haber un espacio en el cual él quiere escuchar a los estudiantes y a los académicos de la región centroamericana sobre la perspectiva que tenemos de lo que hace la Organización Mundial de Comercio, el futuro de la Organización Mundial de Comercio y por supuesto las temáticas que se están discutiendo de cara a la MC13. Así que bueno, desde ya quedan invitados para ese espacio y estaremos mediante la universidad y las autoridades haciéndoles llegar mayores detalles. Y para ajustarme el tiempo creo que ahí lo dejaría. Bueno, muchísimas gracias tanto a Gerald como a Rosemary por su ponencia. Vamos a darle el espacio a los señores de Monitor OCDE, John Fonseca y Esteban Mora. No sé si gusta John empezar. Sí, gracias. Bueno, en primera instancia agradecerle a la universidad y a la audiencia por estar acá tocando estos temas que son tan relevantes. Acá tal vez yo creo que empezaría porque varias gente me ha mencionado que no tienen tan claro en la región qué es la OCDE. Entonces, tal vez para darles un poco de contexto, la OCDE es una organización para la cooperación y el desarrollo económico, por sus siglas. Eso tiene 38 miembros. Costa Rica fue el último miembro en lograr la adhesión. A mí, en mi periodo de gobierno como viceministro de Comercio Exterior, me correspondió iniciar el proceso de adhesión de Costa Rica, en donde se tomó la decisión de ir adelante con este proceso para ingresar a una organización que significa el 80% del comercio y la inversión global. Entonces son 38 países, es el Pareto, son 38 países que significan el 80% del comercio y de la inversión global. Alguna gente ha querido mal llamarlo el grupo de los países ricos. Bueno, el hecho de que Costa Rica esté ahí, eso quiere decir que no es el grupo de los países ricos.
más bien es un grupo de países comprometidos con buenas prácticas y son buenas prácticas de política pública. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde mi perspectiva, la OCDE es, y le voy a pedir a Esteban que me ayude que me avise cuando quedan los 7.5 para no pasarme, pero les decía que desde mi perspectiva es el repositorio más importante de datos del planeta. Tienen acceso a data muy específica y privilegiada del 80% del comercio y la inversión global. Un país como Costa Rica, con las características que tenemos, nosotros no podemos competir por volumen, nosotros no podemos competir por precio, tenemos que competir por estructura y por condiciones. En esa lógica, la adhesión de Costa Rica a la organización ha sido una gran noticia. Dichosamente, en aquel momento el análisis fue, había cierta preocupación a nivel internacional por las dificultades que estaba teniendo el planeta a nivel de la Organización Mundial de Comercio para tomar acuerdos, la situación entre China y Estados Unidos y Europa, precisamente en temas de comercio digital y de comercio electrónico, y en la lógica del 5G, y bueno, ahí eso es otro tema, pero trajo elementos adicionales, desafíos adicionales a la organización, y empezaron a surgir los conceptos del nearshoring, del friendshoring, que son conceptos básicamente que trasladan elementos adicionales de competitividad a países que tengan cercanía con los principales mercados del planeta, como lo es Norteamérica y como lo es Europa, en donde Costa Rica tiene una posición privilegiada. Y en la parte, eso desde la perspectiva del nearshoring. Y en la parte del friendshoring trae un elemento adicional que es cuáles son los países like-minded, como con los que compartimos ideología, visión, forma de pensar. Y entonces la OCDE se convierte en una organización muy relevante para un país como Costa Rica, en donde ya dentro de la organización se empieza a conversar de cómo se puede promover el comercio entre esos 38 países, que los miembros saben que coinciden en su forma de ver la gestión pública, en temas de ética, en temas de cómo manejamos los temas de garantías sociales, de cómo manejamos los temas de medio ambiente, y ya se empieza a llevar conversaciones que habilitan ventanas en donde, independientemente de que pueda ser más barato hacer comercio con otros países, preferimos hacerlo con los países de la organización porque son países que nos dan más certeza jurídica, que nos dan más seguridad a la hora de hacer la transacción. No es más barato, pero es más seguro. Con todo lo que acaba de pasar, me imagino que ustedes están al tanto, la crisis de los contenedores, todas las situaciones de conflicto internacional que han implicado que se tenga que reconvertir la estructura productiva del planeta. Esto le da una relevancia muy importante a la organización. Y entonces para un país como Costa Rica, que no tenía necesariamente los recursos, era un desafío. Era, ¿cómo un país de 5 millones de habitantes va a poder estar a la altura de una organización con estas características? Para que ustedes se den una idea, un país como Japón tiene más de 400 funcionarios en la organización. Costa Rica tiene 5. Eso tal vez para dar un poco de perspectiva. ¿Qué pasa? Que la organización tiene más de 400 comités en temas específicos. Cada uno de esos comités se reúne y analiza cuáles son las mejores prácticas internacionales para cada tema que a ustedes se les pueda ocurrir. Entiéndase competencia, entiéndase inversión extranjera directa, entiéndase salud, entiéndase desarrollo territorial, el que ustedes escojan. Hay una comisión de expertos internacionales del más alto calibre conversando de estos temas. ¿Cuál es el beneficio que da la organización? Costa Rica paga una membresía que le permite participar en todas esas conversaciones y tener acceso a las mejores prácticas internacionales. Y entonces ahí viene el desafío. ¿Cómo logramos tener acceso a esa información? No simplemente porque nos mandan un boletín que nos dice estas son las mejores prácticas en el tema, lo que estamos aduanas, en el tema de aduanas, estas son las mejores prácticas internacionales. Y sí, nos llega un boletín que nos dice esto es. ¿Y qué? ¿Cómo logramos realmente generar el vínculo, la comunidad
y el acceso a la dirección que nos permite implementar esas prácticas. Y ahí es donde nace la idea del monitor OCDE. Yo, en mi paso por gobierno, una de las preocupaciones es, esto es una maravilla, ¿cómo lo implementamos? Vamos a tener un Ferrari y aquí nadie sabe manejar Ferrari. Entonces, ¿cómo logramos esto? Y la única respuesta venía de nuestra fortaleza, que es nuestra institucionalidad. Como país, si integramos la institucionalidad pública, sí tenemos el músculo para implementar, pero inevitablemente tiene que pasar por una participación profunda de todos los actores. Y en ese sentido, las universidades tienen un rol fundamental. Y esto trasciende a la Universidad de Costa Rica. El proyecto está iniciando, pero tendrán que haber escuelas especializadas de la Universidad Nacional, del Tecnológico. ¿Quién es el experto en el tema? Lo que se necesita es el grupo de expertos nacionales comprometidos con esa temática que nos permitan implementar esa práctica, esas buenas prácticas a nivel nacional. Y entonces lo que estamos tratando de hacer con el monitor es un espejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ese espejo, ¿qué significa? Que aquí en el país, si bien en gobierno central no tienen ni la capacidad instalada, ni tienen los expertos en cada uno de esos 400 comités, en la academia sí. En la academia sí los tenemos. Entonces el monitor lo que busca es que podamos tomar la temática especializada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conectarla. Ahí hay todo un plan estratégico, hay un montón de actividades, hay un programa de televisión, hay una serie de actividades que lo que buscan es conectar esa actividad especializada con los expertos nacionales, ponerlos a conversar, hacer un análisis de brecha, entender dónde están las mejores prácticas, dónde está Costa Rica, cuál es la brecha que existe y cuál es el plan de remediación, cómo vamos a construir un grupo de actividades que nos permitan cerrar esa brecha, y en el momento en que tengamos ese plan de acción, quién es el encargado de implementarlo. Ahí probablemente va a ser una mezcla entre la academia, el sector público y el sector privado, va a depender de los temas, pero al final de cuentas lo importante es tener el músculo, tener los expertos y tener las herramientas para implementar esto de forma correcta. No me puedo extender mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero en resumen, eso es la OCDE, ese es el desafío y la respuesta que está planteando la Universidad de Costa Rica, nuevamente como piloto, pero que pretende ser un proyecto que sea a nivel de CONARE, del Consejo Nacional de Rectores, en donde toda la institucionalidad de educación superior pueda ser la contraparte. Lo estamos visualizando como la solución, que tiene un elemento muy importante, solo para cerrar. En el momento en que tenemos la institucionalidad académica dirigiendo o dando orientación en los temas, tenemos imparcialidad también. Ahí no tenemos sesgos. Entonces, es claro, si es bueno, si es malo, es malo. Y todo con base en datos e investigación científica. Y entonces eso nos permite que lo que se implementa sea lo que le conviene más al país y no lo que le conviene usualmente a algunos grupos de interés que tienen mucha incidencia en las decisiones y en la política pública que se toma en Costa Rica. Medir impacto. Ahora estaba hablando con Esteban, es cuál es el impacto de cada una de estas políticas públicas y cómo la implementamos. Pero no solo el impacto, es cuál es el impacto de hacer, pero cuál es el impacto también de no hacer. Porque muchas veces no hacer tiene más costo que hacerlo y muchas veces es naturaleza humana estar en la conformidad de no hacer. Y eso probablemente sea más costoso que tomar el desafío e implementar las políticas. Gracias. Gracias, John. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto compartir con el panel. Efectivamente, hablar de la OCDE y hablar del monitor implica conocer un poquito de la historia de esta organización, como le explicaba el colega Fonseca, pero también explicar un poco cómo llegamos a definir un monitor. Primero, hay que mencionar también de que el tema de la OCDE en el país ha sido un tema de política pública y de política de Estado particularmente, que requirió el análisis en 4 administraciones de gobierno para convertirnos en miembro. En paralelo a eso, el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de esta universidad, empezó a trabajar con temas de investigación exploratoria en la OCDE. Particularmente el primer tema en el cual nuestro país recibió el visto bueno de uno de los comités, Costa Rica se sometió a examen de 22 comités, de esos 400 y pico de mesas de trabajo y comités que tiene la organización. Nuestro país fue evaluado solamente en 22.
El primero en donde tuvo resultados y un resultado fue positivo fue el de comercio. Entonces eso nos dice que algo estamos haciendo bien en el contexto que nos viene a traer este Congreso. Sin embargo, a partir de ahí también logramos identificar una serie de oportunidades de mejora y empezar con un proceso de investigación transversal. Ese proceso de investigación transversal nos llevó a que diferentes unidades académicas, la Escuela de Administración Pública, la Escuela de Ciencias Políticas y de nuevo el CICAP, empezaran a trabajar en definir un lineamiento que permitiera construir una especie de observatorio. ¿Por qué un observatorio? Son diferentes prácticas, son muchos comités, son diferentes temas en los cuales nuestro país tiene que tomar decisiones con respecto al modelo de desarrollo. Ese modelo de desarrollo en los últimos meses se ha visto comprometido en su institucionalidad en diferentes temas. Algunos de ellos tienen que ver con salud, con educación, con la parte de competencia y competitividad a lo interno, y todo eso requiere una discusión crítica. Ahí fue donde se tomó una decisión precisamente de trabajar en un programa institucional integral. Ese programa se hizo de conocimiento de la Rectoría y del Consejo de Rectoría, entonces tiene un apoyo de las autoridades, es un programa de alto nivel. Y a partir de ahí lo que busca es precisamente generar ese espacio de discusión crítica con diferentes unidades académicas, centros de investigación, institutos de investigación y por supuesto con los diferentes actores que están involucrados en cada una de esas temáticas. Así hemos trabajado con diferentes instituciones públicas, por supuesto con el Ministerio de Comercio Exterior que lleva la batuta, también con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con el Ministerio de Ambiente y Energía. Por ejemplo, en octubre en el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública se va a hacer el lanzamiento del examen de medio ambiente que hizo la OCDE sobre el país. Es un tema bastante significativo. Por ejemplo, la OCDE acaba de lanzar los resultados para Alemania y en Alemania, por ejemplo, una sociedad avanzada con un Producto Interno Bruto bastante alto, con políticas públicas muy apegadas a los lineamientos de la OCDE, sale mal evaluada, por ejemplo, en temas de inversión en la parte de ecología. Bueno, ¿cómo va a estar nuestro país ahí? Vamos a tener mucha información comparativa que es importante para la toma de decisiones a partir de lo que viene ahora en un examen de ese tipo. También uno de los resultados que hemos tenido, y precisamente el tema de análisis de datos es un eje bastante fuerte dentro del proceso del monitor, fue tener el derecho de acceso, y eso es importante para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que hoy nos acompañan, y por supuesto la invitación a todos los demás colegas de las diferentes universidades que están el día de hoy aquí presentes, a que por medio de sus sistemas de bibliotecas puedan tener acceso a la librería electrónica o la biblioteca electrónica de la OCDE. Hicimos un ejercicio de previo a venir a este espacio de colocar en el buscador exclusivamente la palabra comercio y nos genera más de 5,000 títulos en temas de comercio. Y tenemos la oportunidad desde la UCR de tener acceso a esa base de datos que si usted accesa desde el punto de vista individual, tiene que comprar inclusive muchos de los documentos que están ahí. Como universidad tenemos acceso o derecho a este servicio de datos y podemos tener descargas masivas de datos para poder hacer análisis. Entonces hay información muy valiosa para la toma de decisiones que podemos tener no solo como academia sino también como instituciones públicas, y a partir de ahí poder construir un mejor desarrollo y un mejor futuro en ese enfoque crítico. Dentro de otras actividades que ha logrado desarrollar el monitor OCDE ha sido una discusión interesante, por ejemplo, en el tema del arroz. El tema del arroz ha sido muy consistente en los últimos 4 informes que ha presentado la organización sobre el desarrollo económico de nuestro país, y en la última versión precisamente se habla del esfuerzo que hizo esta administración para reducir los aranceles de importación en 2 líneas particulares del grano, pero también de abrir la competencia. 2 temas que estaban pendientes desde hace más de 10 años que se inició una investigación desde la organización para el país en esa temática. Parte de lo que indicaba la organización no solo era reducir aranceles, sino también esa apertura del mercado, era la transferencia de conocimientos y tecnologías al sector productivo para que tuviera un mejor desempeño a nivel nacional. Esa parte de la discusión quedó pendiente y el monitor empezó con una tarea importante de hacer análisis de lo que estaba pasando en el contexto, y trabajamos con un equipo multidisciplinario.
Este equipo multidisciplinario precisamente apuntó a las diferentes temáticas o líneas que se deberían de conocer para poder tener un mejor desarrollo en el grano. Por ejemplo, con el Centro de Investigación en Granos y Semillas de la misma universidad, hicimos un análisis de cuáles variedades son o tienen mayor potencial de desarrollo en el país, inclusive para generar granos de arroz gourmet que serían muy bien vendidos en Europa. Entonces hay toda una línea de trabajo que ha desarrollado el monitor, que tiene que ver también con el desarrollo de una cátedra temática OCDE para lo que es la investigación, para lo que es docencia, para lo que es acción social. Hay un podcast relacionado con esto en el Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública. El último episodio que se estrena la próxima semana, el lunes, tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico desde el punto de vista de educación, y a partir de ahí se empieza a hablar de lo que son las competencias. Y este tema es vital, y con esto quiero cerrar, porque también se ha dicho mucho del proceso educativo a nivel nacional, y eso tiene que ver también con la forma en que tomamos decisiones de desarrollo y del desarrollo que queremos para el futuro. Ese desarrollo del modelo educativo tiene que ver con pensamiento crítico que se construye desde las primeras etapas de la vida, y a partir de ahí, cuando se llega a la educación terciaria o a la educación superior, es muchísimo más significativo, no solo en términos de ciencia y tecnología, pero sino también en lo que es humanidades y otro tipo de ciencias que requiere el país para el desarrollo integral. Con esto de momento cierro para dar paso a las otras actividades del panel. Bueno, la explicación que nos han dado sobre ambas iniciativas bastante interesantes. No sé si hay alguna consulta de parte de los presentes, alguno que quiera realizar alguna pregunta. Ok, aquí ya viene el compañero para pasarles el micrófono. Buenos días, Isbetlana González desde Panamá. Felicito a todo el panel, nos han dejado muy claros los temas y las líneas a seguir, están muy enfocados en cómo orientar al país de acuerdo al mundo para poder insertarse más allá. Mi pregunta va fundamentada al último panelista, para preguntarle, efectivamente, además de esas 22 mesas en donde pudieron participar y que usted dice que es el de comercio en el que más pues, vio mayor visión para el país, ¿en qué otras de esas 22 mesas o cuáles son las que pudo Costa Rica insertarse? Gracias. Hola, hola. Hola, hola. 1, 2, 1, 2. Ahora sí. Ahora sí. Sí, efectivamente, varios de los comités tuvieron que ver con la parte de economía, con transparencia y lucha contra la corrupción también. De hecho, el año antepasado nuestro país estrenó una política, una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción en el marco de las buenas prácticas de la organización, y la organización presentó en ese mismo año también un reporte sobre la estrategia y genera una serie de recomendaciones. Entonces es un intercambio muy dinámico, es muy práctico realmente los resultados que ofrece la organización, la respuesta de los países y de nuevo la respuesta de la organización. Entonces hay un acompañamiento real de la organización de cara a esa práctica que tienen el análisis de expertos que nos visitan, nos dicen cómo estamos. Muchas veces los diagnósticos también los conocemos, ¿verdad? Nuestras propias naciones hacen la inversión en diagnóstico, pero a veces no nos escuchamos nosotros mismos y nos tienen que venir a contar de nuevo la historia que ya conocemos. Pero también en temas de educación, de salud, de trabajo, de pensiones, de finanzas. Ahorita el país está en una discusión también en el ámbito de una lista negra en que el país ingresa precisamente por falta de transparencia en temas de finanzas de las empresas, ¿verdad? Entonces hay una serie de componentes en estadísticas también. El Sistema Nacional de Estadística tuvo que variar y responder
a las estadísticas que lleva la organización, como lo mencionaba el colega Fonseca. La OCDE, si algo tiene, son estadísticas claras y robustas y ocupa que los países estén alineados con eso para la toma de decisiones y poder generar esa, digamos, recomendación o buena práctica a partir de las buenas prácticas que se han generalizado por otros países. Entonces, hay líneas abiertas de educación, de trabajo, de economía, de salud también, en donde el país debe tomar decisiones y que también pues es importante ese análisis de cara a las diferentes recomendaciones. Incluso, y con esta cierro esa pregunta, El Salvador este año, a principios de año, recibió una recomendación de la OCDE. El Salvador no es país miembro, pero recibió una recomendación de la OCDE a partir de un estudio que les aplicó y tuvo que ver con ciencia y tecnología. La respuesta del presidente Bukele fue: modernicemos para atraer inversión en ciencia y tecnología. Entonces, por ahí también hay oportunidades. Pregunta. Una última pregunta para cerrar el bloque. Me llamo Víctor Manuel Román. Quiero que aranceles al arroz, porque yo tengo entendido que el arroz está libre de valores, libre de consumo, libre de ventas o el IVA, por ser un artículo de consumo de la población. Solo paga el 1% de la ley 6946, que si está dentro del Tratado de Libre Comercio no lo cobran. Entonces yo quiero que me explique por qué le dicen aranceles, o es que le han puesto barreras no arancelarias, o subir los precios, como el arroz de soja que vino, que le subieron los precios para que no compitan con los de los Estados Unidos y Canadá. Esa es la explicación que quiero que me den. Brevemente, Esteban, ¿nos ayudas? Sí, llegar a esa respuesta es un poco complejo en este espacio, ¿verdad? Pero nuestro país tenía una normativa antes de agosto del 2022 donde el arroz pilado y el arroz en granza debía de pagar en promedio 35% en aranceles de importación. Con un cambio en el reglamento se hizo una reducción de más o menos el 30% para ese arancel en específico, y a partir de ahí debe de pagar solo un arancel reducido de 4,5% y 4% para cada una de esas dos líneas en específico, más los otros impuestos o tasas que se incluyen. Digamos, a grandes rasgos, eso es lo que promovió esa iniciativa para poder tratar de regular el precio del arroz y llevarlo a mejores niveles competitivos, particularmente porque el 60% del arroz que se consume en el país es importado. Entonces eso podría estar encareciendo el acceso al arroz. Invitarlos a ver el podcast número 3, si mal no recuerdo, con don Rodolfo Arce Portugués, que hace una explicación muy clara sobre cómo están cargados los aranceles del arroz antes y después del decreto, inclusive la cantidad de millones de toneladas que se importaban antes y después. Eso está disponible en el Facebook de SICAP o en el canal de YouTube, y ahí viene una explicación muy clara de toda esta temática. Bueno, muchas gracias, Esteban, por sus respuestas. Por temas de tiempo vamos a dejar la ponencia hasta acá. Gracias. Agradecerle a los expositores, a doña Rosemary Hernández, Gerald Solano, John Fonseca y Esteban Mora por su participación, y un aplauso para ellos.